Bueno, el grano de trigo es históricamente un cultivo que se ha sembrado y se siembra mucho aquí en el sudeste bonaerense. Y las plantas de silo normalmente, cuando el trigo llega húmedo, lo secan, pero no a temperaturas bajas. ¿Eso trae problemas con respecto al gluten? Sí, por supuesto. Nosotros hemos hecho un trabajo ya hace unos años en la zona. Íbamos a las plantas que estaban secando trigo, tomamos muestras a la entrada de la secadora, a la salida de la secadora, hicimos diferentes análisis de calidad panadera. Y en algunas plantas, las que la temperatura de secado realmente era la recomendada, ¿no? 60-70 grados de la secadora para que el grano no supere los 40-45 grados. No se vio afectada la calidad panadera en varios aspectos en que fue medida, y en algunas plantas fue desde muy afectada a totalmente afectada. Y es una realidad y es algo a tener en cuenta porque es una mala práctica. Si se hubiera hecho bien, no hubiéramos tenido ese problema. Si se hizo mal y destruimos la calidad panadera de ese trigo. Y en esta situación, en donde la comercialización está un poco más complicada y donde los molinos son una alternativa de comercialización, realmente controlar la calidad panadera es muy importante, porque en el mercado tradicional de comercialización, calidad panadera no está en el estándar, pero cuando uno quiere venderlo a un molino, por supuesto que es lo primero que se chequea, ¿no? Que tenga gluten y en buenas condiciones. Ricardo, como vos decías recién, es muy factible que un 30% de la cosecha en condiciones normales hacia fin de año, donde hay lluvias frecuentes, sea cosechada con humedad 15-16% quizá, como digamos humedades topes. ¿Qué problema existe si uno almacena en silo bolsa con un 15% de humedad, tomando eso como una referencia? Correcto. Los cultivos de cosecha estival son diferentes a los cultivos de cosecha otoño-invernal. Cuando vamos a cosechar maíz o soja, las temperaturas van en descenso, por lo tanto, almacenar un par de meses o algunos meses grano ligeramente húmedo, o húmedo en el caso de maíz hasta 17-18% de humedad, no es un gran problema. El inconveniente que tenemos es que con cebada, con trigo, por ejemplo, no podemos tomar ese riesgo, porque la combinación de alta humedad, aunque sea un poco por encima de la base, pero extremadamente altas temperaturas, porque el trigo en la bolsa va a superar en algún momento los 30 grados. Nosotros tenemos datos en que en el momento de la cosecha y en el momento del embolsado, el trigo está a 40 grados de temperatura, 42 grados, y va a tardar mucho tiempo en disipar el calor y bajar la temperatura, y para cuando lo consiga hacer tenemos que afrontar daños muy importantes, ya sea si lo vamos a usar como semilla o como calidad panadera, va a estar seriamente dañado. Si fuera forrajero sería otra cosa, pero es muy poco lo que se utiliza como forrajero, ¿verdad? Como resumen entonces, una recomendación para el productor es que almacene en silo bolsa grano seco, 14% máximo de humedad. Correcto. En trigo y en cebada no tenemos chances, es estrictamente seco, no hay otra alternativa. Se está llevando a cabo aquí en la Estación Experimental INTA Balcarce un curso internacional e intensivo sobre post cosecha de granos. Vamos a conversar con el ingeniero Diego de la Torre, uno de los disertantes. Nos va a explicar un poquito cuál es la orientación y a quién están dirigidos entonces este interesante curso. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en plena actividad. Hoy es miércoles, estamos en el tercer día del curso. Como bien dijiste, es un curso intensivo de una semana en manejo de granos en la post cosecha, con una convocatoria internacional, mayormente gente de toda Latinoamérica. Y este curso tiene la particularidad de ser una versión más práctica, o sea, tiene más horas de carga de horas de prácticas que de teoría, y la idea es hacer justamente una versión práctica de un curso que estamos dictando ya hace 3 años, un curso más teórico que se dicta online, a distancia, que es muy práctico y lo está tomando estudiantes de toda Latinoamérica. Es una versión en español, hay otra versión en inglés,
nosotros estamos a cargo de la versión en español. Y este curso complementa ese otro curso online y bueno, es presencial, intensivo, una semana. Empezamos normalmente a las 8 de la mañana y terminamos 7:30 de la tarde, en los cuales se tratan de repartir las primeras horas de la mañana con una base teórica y normalmente el resto del día es todo actividades prácticas en plantas de silo, con silo bolsas a campo, diferentes maquetas y artefactos que permiten demostrar y hacer que la gente entre en contacto con las cuestiones que uno habla normalmente en los teóricos de post cosecha. Diego, bueno, tu disertación entonces se centraba en todo el tema de aireación. ¿Vos nos explicás un poco en qué consiste? Bueno, exactamente, yo me dediqué de la parte de aireación, que es la que normalmente estoy más involucrado en las actividades normales de nuestro grupo de trabajo. Y hacemos hincapié en algunos conceptos básicos sobre cuáles son las necesidades que tenemos para lograr una buena aireación en cuanto a caudal, distribución de aire, qué precauciones tenemos que tener, en qué puntos es importante medir o cuáles son los puntos clave en los que uno tiene que estar atento, la utilización de controladores de aireación, cómo elegir los parámetros. Como la aireación es un proceso que es muy dependiente de las condiciones climáticas, de la localidad en la que lo estemos realizando, bueno, tiene particularidad en la que uno necesita alguna capacidad de análisis de las capacidades climáticas del lugar donde uno tiene su granel. Entonces, bueno, trabajamos un poco en cómo analizar esas características y cuáles son las limitaciones de la tecnología y cuándo esta tecnología no es suficiente para lo que nosotros queremos hacer y cómo complementarlas con otras. Se me ocurre alguna reflexión o pregunta, Diego. Durante los meses de verano, si hay que airear, por ejemplo, trigo, cebada, no es tan problemático porque tenemos altas temperaturas. Pero ¿qué pasa en una aireación durante el invierno, donde hay humedad ambiente, donde es difícil entonces a lo mejor secar un grano? Sí, tu pregunta es muy pertinente y es muy habitual durante el curso que tengamos este tipo de preguntas. Y bueno, la verdad es que cuando hablamos de aireación estamos hablando de caudales de aire muy bajos. Estamos hablando normalmente de 0,1 metro cúbico por minuto y por tonelada de grano. Si estamos dentro de alrededor de ese caudal, realmente es muy difícil que logremos modificar la humedad del grano, inclusive aunque la humedad relativa ambiente sea muy alta. Con el aditivo de que si nosotros nos concentramos, nos preocupamos por no utilizar el ventilador cuando hay alta humedad, estamos restando horas de funcionamiento del ventilador. Entonces vamos a prolongar mucho el tiempo que nos va a llevar a enfriar ese grano. Así que la recomendación general es si estamos enfriando y estamos trabajando con caudales bajos de aire, no preocuparnos por la humedad y sí preocuparnos por la temperatura, seleccionar una temperatura adecuada y sumar horas de funcionamiento del ventilador. Si ya estamos hablando de caudales más altos de aire, ahí sí tal vez tengamos que tener un poco más de atención en la humedad del aire. Lo que sí puede suceder que si no tenemos un buen manejo de la aireación y somos ineficientes en el uso que suele suceder cuando los ventiladores son manejados por un operario, no porque el operario sea mal o buen trabajador, sino porque es muy difícil hacer un trabajo eficiente que alguien tenga que estar midiendo temperatura y humedad ambiente y prender justo en el momento que se necesita. Entonces, si no está automatizado el sistema de aireación y no es eficiente el uso del ventilador, podemos extendernos innecesariamente en las horas de funcionamiento del ventilador y acumulamos metros cúbicos de caudal por exceso de utilizar el ventilador. Y ahí lo que podemos tener es un problema de sobresecado. Lo más habitual es, debido a un mal uso del ventilador, a un uso ineficiente, es sobresecar y no rehumedecer. Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos, no sin antes sugerirles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención, nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.